Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Convivir para Vivir Ágora y estamos hoy estamos muy contentos porque hoy iniciamos un espacio en el cual no nada más las especialistas de Ágora, sino especialistas invitadas van a compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, voy a empezar presentando pues a las especialistas de Ágora, la psicoterapeuta Gabriela Larraguibel Sosa y Jocelyn Sosa Gaona, que están aquí con nosotros, y también presentamos a la especialista Angélica García San Emeterio. Ella, pues es psicoanalista en formación en la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, estudió la licenciatura en psicología por la Universidad Iberoamericana, es maestra en psicoterapia psicoanalítica por la APM, que supongo que es la Asociación Psicológica Mexicana, entiendo bien, por el asunto de las siglas. En la cual desarrolló una tesis muy interesante de adolescencia, educación y psicoanálisis, que es precisamente parte del tema que vamos a platicar hoy en el programa. Nuestra especialista lleva 12 años trabajando con jóvenes y 8 años de práctica clínica y ha coordinado proyectos de arte y responsabilidad social a través de la creatividad en diversas instituciones. También damos la bienvenida a Angélica García Emeterio. Angélica, ¿qué tal? Bienvenidas todas. Gracias. Muchas gracias. Pues iniciemos con el tema. Sexualidad en la adolescencia, expresiones psicológicas y sociales. ¿Cómo entrarle al tema? Bueno, pues Gabriela, danos una pequeña introducción sobre este tema. Gracias, Jaime. Pues bueno, este tema el día de hoy, más bien el viernes 27, ya tuvimos nuestro taller sobre precisamente sexualidad y adolescencia, y en este día queremos ampliar esa información, esa voz que no solamente venga de Ágora, sino integrar al escenario, al espacio agórico, ¿verdad? Al espacio de Ágora, a otras voces, otras miradas, y en este caso, hoy por hoy nos acompaña Angélica. Yo me siento muy contenta que ella haya aceptado y que hoy esté con nosotros. Es una voz joven, es una voz que está metida en el trabajo con los adolescentes, y justamente, nos hablará desde su experiencia, desde su perspectiva, en este espacio que Ágora abre para nuevas miradas y nuevas referencias, nuevos referentes. Así que, Angélica, pues adelante. Ahora sí que el micrófono es tuyo. Te agradezco mucho que estés con nosotras. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto, Jaime y Jocelyn. Qué importante el trabajo con papás, ¿no? Parece sumamente importante poder acercarnos a los padres de familia, sobre todo en esta época tan importante que es la adolescencia. Me gustaría empezar con un par de cifras importantes con respecto a la sexualidad. México tiene el primer lugar en embarazo adolescente, según la Organización Mundial de la Salud. En el año 2017 se registraron 2 de cada 10 nacimientos que eran de una mujer menor de 20 años, de mujeres menores de 20 años. Por otro lado, los abortos clandestinos ponen en riesgo la salud física y emocional de las mujeres, ¿no? Y se tienen registrados que al menos 3 millones de adolescentes al año, entre los 15 y los 19 años, se someten a estas prácticas en condiciones dudosas y significativamente riesgosas, ¿sí? Con respecto a estos temas, creo que lo de menos sería tener un hijo, ¿no? O sea, problemáticas como las enfermedades de transmisión sexual ponen en riesgo el cuerpo, la vida emocional y el futuro de las personas. Existen índices altísimos
de enfermedades de transmisión sexual, principalmente por la falta de conciencia y sensibilización del tema. ¿Por qué? Porque nos da miedo entrarle a hablar de sexualidad, de una sexualidad sana, ¿no? Sobre todo porque en la adolescencia es un momento difícil, ¿no? Es un momento complicado, es un momento que a veces es difícil comprender y difícil entrarle, ¿no? Creo que todavía en pleno 2021 el ejercicio de la sexualidad es sin duda uno de los temas tabús más difíciles de abordar, más difíciles de pensar. A pesar de que obviamente nos encontramos rodeados de contenido sexual por todos lados, en la televisión, en las redes sociales, el internet, estamos bombardeados, ¿no? de contenido sexual por todos lados. Sin embargo, seguimos sin poder hablar de estos temas, ¿no? Las ideas que tenemos acerca de la sexualidad, por supuesto, vienen de la familia inicialmente, de nuestros amigos, pero también de los medios de comunicación. La pornografía es el maestro número uno de la sexualidad, ¿sí? Entonces, las escuelas que sí se atreven o sí le entran, digamos, a hablar de sexualidad, se concentran exclusivamente en el tema de la prevención, que me parece sumamente importante el tema de la prevención, ojo ahí. Sin embargo, no es lo único que se debe de platicar, porque si nos cerramos al tema de prevención exclusivamente, dejamos un mensaje como de peligro, de cuidado, de culpa, de que la sexualidad es algo peligroso, que la sexualidad se tiene que tener como mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Y entonces eso no fomenta como esta conexión tan importante que tenemos que tener inicialmente con nuestro cuerpo, con la persona con la que decidamos empezar nuestra vida sexual. O sea, dejamos de lado el vínculo que se establece en el ejercicio de la sexualidad. En fin, dejamos fuera muchísimas cosas muy importantes que igual ahorita las vamos a platicar. Y antes de seguir entrando como en estos temas, creo que es importante hacerse la pregunta como papás, por supuesto, y también como chavos, si es que escuchan este programa, o los papás ayudando a los chavos también. ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué relación tenemos con nuestro cuerpo? ¿Cómo nos gusta el cuerpo? ¿Cómo cuidamos del cuerpo? ¿Cuántas veces al día comemos? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Cómo te hidratas? Ahí empieza la sexualidad, desde ahí. O sea, la sexualidad es una cuestión sumamente amplia que no se remite exclusivamente a un acto sexual, ¿sí? Por ejemplo, de tu cuerpo, del cuerpo, qué cosas se rechazan, qué cosas te gustan, qué tanto somos capaces o no de identificar nuestras necesidades físicas y emocionales, ¿no? Ponerlas en palabras también, poderlas comunicar, no solo es identificarlas, sino también podérselas comunicar a los otros, ¿sí? Por otro lado también, ¿qué tan frecuente realizamos actividades que nos causan placer, que realmente sentimos bonito, rico, enriquecedor? ¿Con qué gente también compartimos esto? ¿Con qué personas, no? Desde ahí empieza la sexualidad. La relación que uno tiene con su propio cuerpo va a reflejarse también en todo esto y en cómo vamos a establecer este vínculo con el otro, ¿sí? Desde ahí es de donde se tiene que empezar.
Está muy interesante, Angélica. Perdón que te interrumpa, tenemos que hacer el primer corte porque, bueno, siendo televisión tenemos que hacer cortes, pero vamos a regresar inmediatamente para seguir platicando de esto. La relación con nuestro cuerpo a mí me parece muy interesante, ¿no? Ampliar los horizontes, yo que soy papá y que justamente estoy enfrentándome a esta situación con una de mis hijas adolescente. Estás en tu programa Ágora, Convivir para Vivir, platicando con especialistas sobre sexualidad, adolescente, expresiones psicológicas y sociales. Regresamos. Regresamos a tu programa Ágora, Convivir para Vivir. Estamos platicando sobre sexualidad adolescente, expresiones psicológicas y sociales con las especialistas Angélica García Sanemeterio, con Gabriela Larraguibel Sosa y Jocelyn Sosa Gaona. Angélica, te quedaste en un punto muy interesante, o sea, para entrarle al asunto de la sexualidad, los que somos padres, padres y madres, tenemos que hacer una evaluación de nuestra propia relación, de la relación más bien con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestros placeres inclusive, ¿no? Ahí te quedaste. Wow, vaya, para mí rompes un paradigma, qué interesante. Qué bueno, me da gusto, Jaime, en verdad me da gusto, pero sí, la verdad es que por ahí tenemos que empezar a pensar. Pienso que a veces tenemos poco tiempo para poder contactar, ¿no? O para poder hacer consciente esta relación que tenemos con el cuerpo. Y bueno, viviendo en esta cultura también como de fitness y dietas y ¿no? O sea, como todo, insisto, como todos los medios de comunicación, las redes sociales, justamente el ideal de cuerpo se pone difícil, ¿no? Sobre todo para los adolescentes, que es como de, no, es que yo quiero llegar a tener ese cuerpo, pero ¿cuáles son tus posibilidades? ¿A qué costo? ¿No? Porque, digo, desde ahí vamos a empezar a relacionarnos con los demás. Sí considero este punto muy importante porque siento que nos vivimos profundamente desconectados, ya sea por una aparente falta de tiempo o de interés o de información o de miedo, ¿sí? Todas estas preguntas que hice, ¿no? Con respecto al cuerpo tienen que ver con la sexualidad como lo estoy mencionando, porque justo no, la sexualidad no se limita a un acto sexual como tal, ¿no? Tiene que ver con la energía, o sea, la sexualidad tiene que ver con la energía que ponemos en absolutamente todas nuestras actividades. Las relaciones que establecemos, las decisiones que tomamos, y como tú mencionaste también, Jaime, ¿qué nos da placer? ¿Qué resulta placentero, ¿no? Más allá de la sexualidad. Eso también es sexualidad, ¿no? Y bueno, la sexualidad es una parte central, importantísima de todos los seres humanos, ¿no? Toma mucha fuerza de nuevo en la adolescencia, ¿no? Después de la latencia, empieza la adolescencia y la juventud, y los seres humanos adquirimos capacidad de reproducción mucho antes de que tengamos las herramientas para ejercer nuestra sexualidad, ¿no? De manera responsable. Entonces, por esta razón, el tener poca información o nula al respecto nos pone en situaciones muy vulnerables, ¿no? Sobre todo si hay como cierto miedito a entrar a pensar la sexualidad con nuestros hijos, ¿no? Incluso, ¿qué tanto se habla de sexualidad en las familias, entre amigos? Los adolescentes sí, pero ¿qué tan abierto está el tema del placer, de la sexualidad en general, ¿no? Una de las inquietudes con respecto a la sexualidad que me parece importante mencionar justo en el tema en el periodo de la adolescencia es ¿cuál es la edad correcta para empezar a tener una vida sexual activa? ¿No? Pero la verdad es que no existe una edad como tal, un número no existe. Este tipo de decisiones pueden generar mucha angustia, ¿sí? Confusión, miedo, y es importante mencionar que depende de cada persona. Esto es una lección personal, ¿no? En lo que sí podemos indagar es en algunos principios para poder pensar cuándo es el momento correcto para empezar nuestra vida sexual.
justo el programa de salud sexual y reproductiva en el 2011 estipula algunos puntos importantes como para pensar en qué momento estamos listos, ¿no? Los voy a leer y comentar rápidamente. Inicialmente, la relación sexual debe de ser gozosa, debe de ser enriquecedora, no originar ningún tipo de daño ni a ti, ni a tu pareja, ni a cualquier persona. ¿Sí? Muy importante. Otro punto es que las relaciones sexuales solamente deben iniciarse cuando ambas o las personas involucradas tienen la capacidad para asumir cualquier consecuencia que se dé de la relación, la seguridad de que tú y el otro involucrado lo desea, la seguridad de que se hace para compartir en igualdad de condiciones y no para complacer a alguien, a complacer a la pareja o por mantener una relación amorosa. La seguridad de que ambas personas o las personas involucradas están sanos, o sea, que no tienen ninguna infección de transmisión sexual, incluido el VIH. La seguridad de que si hubiera un embarazo se pueden asumir las consecuencias juntos. Y obviamente seguridad afectiva y física de que ambos se deben al compartir esta dimensión en su vida, o sea, que hay como cierto cuidado por el otro. En estos pequeños puntos es muy importante mencionar la parte del consentimiento, ¿no? Que creo que hemos escuchado mucho, que antes no se escuchaba tanto, ¿no? El consentimiento es que las personas involucradas están conscientemente tomando la decisión de entrar a una experiencia sexual, ¿sí? Nada es por compromiso o sea, nada es forzoso, nada es irrespetuoso, todo es desde la confianza, desde el entendimiento de que estamos acá porque cada quien quiere estar acá, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando empezamos nuestra vida sexual? Hay una serie de dudas, por supuesto, hay una serie de cuestionamientos y hay algunas ideas, creencias o actitudes que influyen en el buen o mal ejercicio de la salud sexual, ¿no? Una es, como ya mencioné anteriormente, que es muy importante, la falta de conocimiento sobre el cuidado del cuerpo. Súper importante, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos tenemos inseguridades con nuestro cuerpo, es normal, ¿no? Y más en la adolescencia, ¿no? Las inseguridades sobre el crecimiento, la forma, el desarrollo en general, ¿no? Sobre todo mientras vamos creciendo. Cada cuerpo crece y siente y necesita cosas diferentes que necesitan ponerse en palabras, ¿no? Entonces, tener más información sobre tu propio cuerpo puede ayudar a decidir mejor qué método anticonceptivo utilizar, por ejemplo, ¿no? Incluso, pues sí, qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, ¿no? Así tan básico. Por otro lado, hay una falta de conocimiento sobre la reproducción, ¿sí? Es un punto clave, obviamente, para evitar embarazos no deseados, ¿no? O sea, y creo que parte de esto, por ejemplo, es entender en las mujeres el periodo menstrual, que esto no es exclusivo de las mujeres. O sea, los hombres también deben de entrarle al entendimiento del periodo menstrual de la mujer. Esto no es solamente una cosa de mujeres, ¿sí? Es indispensable para la salud sexual informarse sobre el ciclo reproductivo, ¿sí? Y luego, por supuesto, va de la mano la información sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Sabemos que los métodos anticonceptivos ayudan a prevenir el embarazo y protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Y hay una variedad interesante, ¿no?, de métodos anticonceptivos que conocemos, pero creo que lo más importante en este sentido es acercarse a un médico, al médico de confianza,
para determinar cuál es el método anticonceptivo que a cada uno le funciona mejor, ¿no? Súper importante acercarse al médico. Voy a hacer aquí otra pausa, Angélica, perdón, tengo que hacer otra pausa, el tiempo se nos está acabando, el segundo bloque ya está tan interesante que vuela el tiempo, pero regresando queremos... Sí, yo creo que tendríamos que planear varios programas contigo, porque la verdad es que está muy interesante todo lo que nos dices, y te lo digo no nada más como conductor del programa, como papá, que a mí me parece muy, muy interesante y muy útil. Vamos a hacer una pausa, estás en tu programa Ágora, Convivir para Vivir, regresamos en un momento. Regresamos a tu programa Ágora, Convivir para Vivir, y estamos platicando con las especialistas Angélica García, Gabriela Larraguibel y Jocelyn Sosa sobre sexualidad en la adolescencia, expresiones psicológicas y sociales. Angélica, bueno, pues el tema tiene mucho y todavía te quedan, me parece, algunos puntos por tratar. Continuemos. Claro que sí, me los voy a echar lo más rápido que pueda. Es que sí, este tema da para mucho, ¿no? Sí. Mencionaba que otro punto importante es la falta de conocimiento acerca de las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, esto también es algo que se tiene que ver con el médico y que luego creemos, siento que entre menos sepamos, menos van a pasar cosas, y eso no sucede de esa manera. Entre más información tengamos sobre cualquier situación, mejor preparados estamos para cualquier eventualidad. Hay una cuestión también antes de empezar la vida sexual, que es esta sensación de invulnerabilidad ante el peligro que pasa mucho también en la adolescencia, ¿no? O sea, esta cuestión que les estoy mencionando como de, si no lo pienso no existe, o a mí no me puede pasar, a mí no me va a pasar eso, ¿no? Todos estamos expuestos a riesgos solo por el hecho de ser humanos. No se trata de vivir con miedo, sino se trata de generar una cultura sólida de prevención, ¿sí? La información y la sensibilización son prevención. La mejor forma de vivir una vida sexual sana es vivirla de manera responsable, haciendo uso de esta información, ¿no? Otro punto importante rápidamente es las fantasías asociadas al embarazo y a la vida en pareja. En algunos casos de embarazos no deseados existe una falta de proyecto a futuro, muy importante. Se toma el embarazo como una salida fácil, ¿no? Para no tomar la responsabilidad de otras áreas de la vida, como puede ser la elección de carrera, encontrar un trabajo, independizarnos de nuestros padres, sobre todo en la adolescencia y la juventud, ¿no? Aquí también se depositan expectativas de la vida en pareja que no tienen lugar en este momento de la vida, ¿sí? Antes de ser padres, es importante tener un sustento económico, físico y emocional para hacernos responsables de una vida, ¿sí? Y por último, los sentimientos de culpa frente a las relaciones sexuales. Este tema creo que debería de pensarse ampliamente, ¿no? Al ser la sexualidad un tabú, existen muy pocos espacios para hablar de esto. Esto no solo afecta nuestra falta de información, sino a cómo entramos al mundo de la sexualidad. Si el sexo es algo prohibido, sucio, inmoral, incorrecto, solamente se puede vivir desde ahí, ¿sí? El ejercicio sexual es una práctica sobre la que se puede decidir y que se tiene derecho de disfrutar, y no como algo que simplemente ocurre, o como un hecho que merece castigo, ¿sí? Es muy, muy importante. Por eso, sí, este tema da para muchísimo. Esos son como los puntos más importantes que quería mencionar el día de hoy, y pues podemos abrir el diálogo con mucho gusto. Vaya, me parece sensacional. Sí, da para mucho, y aquí yo quiero iniciar esta parte del diálogo. Mencionaste algo que me parece muy interesante. Los cuerpos maduran antes que las conciencias, ¿no? En el caso de los adolescentes, tienen la capacidad de reproducción antes de tener esta responsabilidad, esta visión, esta conciencia, ¿no? Y si bien ha sido tabú, desde el punto de vista de los padres,
¿en qué momento acercarse a dar la información y la sensibilización? Muchos padres tendemos a llenar de información, por ejemplo, en un asunto de prevención que también puede causar culpa, ¿no? O sea, puede suceder esto y esto y esto y esto, y hablar de consecuencias puede generar temor ante un ejercicio pleno de la sexualidad con los chicos. Un poco, Angélica, ¿por dónde entrarle? Hablaste de información y sensibilización. ¿Entramos por la sensibilización antes de la información de tajo? ¿Qué recomiendas tú? Justamente, yo no me esperaría a la adolescencia para hablar de estos temas. Yo creo que estos temas se hablan desde mucho antes. Los niños son maravillosamente increíbles, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver una vez más con cómo es la sexualidad de cada padre, ¿no? Qué tanto está cómodo cada papá hablando de su propia sexualidad como algo natural, ¿sí? Entonces, no, yo no me esperaría a la adolescencia de ninguna manera. Yo creo que esto se puede hablar desde mucho antes a los chiquitos, haciéndolos conscientes de su cuerpo y del cuidado que tienen que tener, para que en el momento en el que venga con toda la adolescencia, ya tengan todo este bagaje previo, pues, de información, de cuidado, de respeto, hay una cosa que se les dice a los niños chiquitos de sus partes privadas y cómo cuidarlas, ¿no? Que es las partes que cubren tu traje de baño, nadie las puede tocar, nadie, ¿no? Desde ahí estamos educando, desde ahí estamos sensibilizando que el cuerpo es algo que uno tiene que cuidar y sentir, proteger y respetar, ¿no? Entonces, esto se puede empezar desde antes, ¿no? Hay tomando como ejemplo un video de TikTok que vi el otro día de una mamá con su niña yo creo que tenía 4 años la niña, en serio, explicándole el ciclo menstrual, ¿no? Como una cuestión tan linda de verdad, una cuestión tan humana, tan sin tabú, así, o sea, a su niña chiquita de 4, obviamente a su niña como con la ayuda de un cuento, ¿no? No estás utilizando palabras de un adulto, sino como un cuento, Wow. ¿no? Y la niña empieza como a entender su ciclo menstrual desde chiquita. No le va a resultar una sorpresa cuando sea adolescente. Sí, sí, muy interesante. Gabriela, Jocelyn. Adelante, Joy, si quieres comentar. Pues únicamente muchas gracias por acompañarnos y darnos también esta visión. Y sobre todo, cómo los padres tienen la noción de la sexualidad y logran expresársela o no logran expresársela a los adolescentes, ¿no? Porque de cierto modo, si ellos son el primer contacto que debe de tener para la educación sexual, cómo ellos fomentan el autocuidado. Decías, si ya comieron, si tomaron agua, y que en la adolescencia se torna, ay, se me olvidó, no me acuerdo, o inclusive acompañarlos a sus primeras revisiones médicas, al ginecólogo, al urologo, y que se tenga esta conciencia y este cuidado de rutina, porque muchas veces lo hacen a escondidas o tienen mucho temor, que inclusive también se recibe la que es la violencia médica, ¿no? No, tú estás muy chiquita para iniciar relaciones sexuales, tú no puedes ligarte las trompas, tú no puedes hacer esto, tú no debes por tu edad. Entonces, todas estas cuestiones son muy culturales en México. Además, de que me acordé de una telenovela mexicana del 2000 que se llama Mirada de Mujer. No sé si la han visto. O sea, me parece que para ese año era bastante progresista. Se intenta cambiar el paradigma de la sexualidad de la mujer y de la mujer adulta, que es a los 50 años. Entonces, dentro de esta cuestión, tratan de ver cómo el feminismo, como otros aspectos, como por qué la mujer tiene que iniciar su vida sexual hasta después del matrimonio, pero el hombre puede iniciarla antes. Y cuando la inicia,
está súper normal, hasta lo felicitamos, pero cuando se trata de los hijos es no, o sí, sí se debe de permitir. Entonces son todas estas cualidades que de repente se tienen culturalmente y que se fomentan generacionalmente, además de que ahora pues los adolescentes están viviendo otra etapa y están también viviendo la sexualidad de otro modo, a como se entendía en generaciones pasadas. Entonces, pues ya en algunas preguntas yo quisiera decir, ¿hasta dónde los padres tienen derecho a elegir por los hijos sobre su sexualidad? Híjole, yo creo que elegir me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Yo creo que me gustaría pensar en un acompañamiento más que en una elección, ¿no? Entiendo que ojalá se moviera así el mundo, ¿no? Sin embargo, o sea, sí es muy común que los papás quieran elegir el momento en el que sus hijos van a empezar vida sexual, con quién, bajo qué condiciones. O sea, se entiende el miedo, por supuesto, ¿no? El mundo en el que vivimos obviamente es riesgoso y demás. Sin embargo, creo que la mejor arma es la información, el predicar con el ejemplo, que eso está difícil, y un acompañamiento, una comunicación, o sea, comunicación asertiva al final, ¿no? Que se pueda hablar de estos temas, de los miedos, de las dudas, que no se tome como, uy, no, eres mujer, por ejemplo, esto que decías, Jocelyn, los hombres sí pueden empezar su vida sexual antes del matrimonio, las mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿De dónde viene esto? O sea, ¿por qué les seguimos enseñando a estas chavas, a las mujeres, a tenerle miedo a su sexualidad, ¿no? Creo que sí asusta la sexualidad, ¿cómo no? Es un tema que asusta todavía, pero que porque asusta hay que entrarle más, ¿no? Entonces, sí. Sí. Nos queda muy poquito tiempo. Gabriela, ¿nos quieres comentar algo? Nada más recapitulo lo que el día de hoy Angélica nos comenta, iniciando justamente con la prevención, ¿verdad? No mirarla en un sentido de atemorizar a la población, no mirarla en un sentido de generar terror inclusive o generar una expectativa de que te puede pasar esto si no haces esto, etcétera, etcétera, sino una prevención encaminada a generar conciencia, encaminada a generar contacto contigo, contacto con tu cuerpo, contacto con tus necesidades, con tus deseos. Por supuesto que también encaminada al cuidado de sí y del otro. Y por último, algo que me parece que es sumamente importante y sobre todo para las mujeres, porque efectivamente aún hoy por hoy, siendo el 2021, tenemos a muchas mujeres que no desarrollamos algo que se mencionó y que me parece muy importante, el consentimiento. El consentimiento primero contigo, de darte tú la posibilidad del gozo, de darte tú la posibilidad del sí o del no, y no solo por el otro, no solo porque la sociedad te lo permite, no solo porque ya tienes la edad, no solo porque ya tienes edad o no, etcétera, etcétera, el permiso de tus padres, sino que tú contactes contigo, ese consentimiento inicia en ti y entonces lo ejerces a partir de todo lo anterior, ¿no? Del cuidado de ti, del cuidado del otro, y también de que la sexualidad es una experiencia de vida, no es una experiencia de muerte. Y esto, bueno, conlleva a todo el asunto, incluso me atrevo a decir, con respecto a muchas cosas que hoy vemos alrededor de las relaciones de violencia, e incluso hasta los feminicidios, en donde muchas mujeres estamos en esta duda de si aceptamos o no ciertas cosas, de si por mantener una relación, etcétera, etcétera, permitimos muchas otras en donde no tenemos esta libertad o esta posibilidad de ejercer nuestro consentimiento a partir de nosotros,
sino a partir de lo que se quiere de nosotras o se requiere de nosotras, y no a partir de lo que yo quiero para mí. Nada más. Pues bueno, quiero agradecer a Angélica García, a Gabriela Reguíbel y Jocelyn Sosa por su participación en el programa. El tiempo se nos desbordó, pero creo que vale la pena. Les expreso mi admiración por todo su conocimiento y pues bueno, espero también pronto seguir aprendiendo más de ustedes. Este ha sido su programa Ágora, Convivir para Vivir. Gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Gracias. Gracias.